Bueno, vamos a ver cómo trabajar en este vídeo con el teorema del coseno, ¿vale? Primero vamos a enunciar, ¿no? Lo que dice es que en un triángulo cualquiera, ABC, ¿no? Pues siempre se dan estas tres igualdades, ¿de acuerdo? Es decir, que el lado A al cuadrado siempre es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C, por el coseno de A, ¿no? Y en cualquiera de sus otras dos versiones intercambiando las letras, ¿vale? En realidad veis que es muy parecido al teorema de Pitágoras, ¿no? No es más que la generación del teorema de Pitágoras a un triángulo cualquiera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en este ángulo A tuviésemos un ángulo recto y mi triángulo fuese un triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí tendría el ángulo de 90 grados, pues uso esta versión, ¿no? El coseno de 90 vale 0 y yo lo que tendría ahí sería el teorema de Pitágoras, ¿vale? Bueno, vamos a probarlo en primer lugar, ¿sí? Venga, bien. Si yo, para probarlo, lo que vamos a hacer es, igual que hicimos en el teorema de los senos, trazar la altura, esta altura h, ¿no? Me va a generar aquí un punto h, ¿de acuerdo? Vale. Y nosotros ahora, eso me parte la figura en dos triángulos, rectángulo, igual que hemos hecho siempre, ¿no? Este de aquí, ¿vale? Bien. En vez de fijarnos en la altura, nosotros nos vamos a fijar en los catetos de aquí abajo, ¿vale? Entonces, si yo quisiera calcular en este primer triángulo de aquí, quiero calcular lo que mide el lado AH, ¿vale? Es decir, el lado que yo tengo de aquí a aquí, ¿sí? Bueno, pues el lado AH, ¿no? Eso sería el cateto contiguo del ángulo a este de aquí, ¿vale? Como yo conozco el dato de la hipotenusa que es B, utilizaríamos el coseno. Entonces el coseno del ángulo A sería igual, ¿vale? A el cateto contiguo, que es AH, entre la hipotenusa que es B, ¿vale? Con lo cual, despejando de aquí a H, H sería B por el coseno de A. ¿De acuerdo? B por el coseno de A. Si yo ahora me voy al triángulo 2, ¿vale? En el triángulo 2, pues nosotros tendríamos la cantidad de aquí, ¿no? Que sería la que hay de H a B o BH, HB, ¿vale? Bueno, ahora ese HB, pues sabríamos calcularlo, ¿no? Porque como ya conozco lo que es AH, ¿no? Sería todo C, ¿no? Todo C menos lo que mide AH, ¿vale? Y eso es lo mismo que C menos AH hemos dicho que es B por el coseno de A, ¿vale? Bueno, hemos dicho que este teorema tiene mucho que ver con el teorema de Pitágoras, ¿no? Si yo ahora en los dos triángulos, con los datos nuevos, ya sé lo que mide esto y lo que mide esto, ¿no? Esto hemos dicho que mide, de aquí a aquí, mide B por el coseno de A, y de aquí a aquí mide C menos B por el coseno de A, ¿vale? Bueno, si nosotros calculamos el teorema o usamos el teorema de Pitágoras en los dos triángulos, ¿qué ocurre? En el uno, ¿qué diría el teorema de Pitágoras? Pues dice que la hipotenusa al cuadrado, que es B cuadrado, es igual al cateto este al cuadrado, ¿vale? Que sería B por coseno de A al cuadrado, es decir, B cuadrado coseno cuadrado de A, ¿no? Más el cuadrado del otro cateto, que sería el cuadrado de la altura, ¿sí? ¿Y qué dice en el triángulo 2? Pues que la hipotenusa al cuadrado, que sería H cuadrado, A al cuadrado, perdón, es igual a el lado este al cuadrado, que sería C menos B coseno de A, todo ello al cuadrado, más H cuadrado, ¿vale? Más H cuadrado, ¿sí? Bueno, fijaros, si yo a una expresión le resto la otra, ¿no? Pues se me va a ir lo que tiene en común, que es este H cuadrado, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, a lo que tengo escrito 2 le resto lo que tengo escrito 1, ¿qué obtendríamos? Vamos a ver. A este le voy a restar este, ¿no? En la parte izquierda tendría A cuadrado menos B cuadrado. Y en la parte derecha tendría todo esto menos esto de aquí. Se me van a ir los H cuadrados y entonces me queda C menos B por el coseno de A, todo ello al cuadrado, ¿vale? Menos lo que pone aquí, que es B cuadrado coseno cuadrado de A. Porque el H cuadrado y el H cuadrado se nos irán, ¿vale? Si calculamos ahora lo que vale eso de ahí,
tendremos que a cuadrado menos b cuadrado es cuadrado del primero, c cuadrado, más cuadrado del segundo, pues cuadrado de b por coseno cuadrado de a, menos doble del primero por el segundo, sería 2 por 2c por b por coseno de a, ¿vale? Y menos este término de aquí. Bueno, pues ya prácticamente tenemos lo que dice el teorema, porque este que está aquí sumando con este que está aquí restando se nos va, y si yo paso esto para el otro lado, paso el b cuadrado para el otro lado, tendría que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2, voy a intercambiar la b con la c, b por c coseno de a, que justo es lo que dice el teorema del coseno, ¿vale? Teorema del coseno. ¿Cuándo lo vamos a usar? Bueno, las otras versiones sacarían igual, ¿no? Intercambiando aquí el orden de los vértices, ¿vale? Entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Pues hombre, lo podré usar siempre y cuando yo conozca, por ejemplo, ¿no? Conozco los tres lados y quiero calcular un ángulo, ¿vale? Puedo utilizar el teorema del coseno, ¿sí? O bien conocemos dos lados, conozco dos lados y el ángulo que forman. Por ejemplo, el B y el C y el ángulo que forman, el A. Pues entonces automáticamente puedo calcular el otro lado. ¿Sí? O siempre que yo de aquí conozca tres cosas, ¿no? Y quiera calcular una de ellas, ¿vale? En todas esas opciones nosotros podríamos utilizar el teorema del coseno, ¿vale? Donde se usa más a menudo es en esta penúltima que he dicho, es decir, cuando yo conozco dos lados y el ángulo que forman y quiero calcular el otro lado, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cogernos un ejemplo. ¿Vale? Imaginad que yo tengo pues un triángulo, por ejemplo este, ABC, ¿vale? Y yo conozco estos dos lados, ¿no? El lado B, que mide, por ejemplo, 20, y el lado C, que mide, por ejemplo, 30. ¿Vale? Y conozco el ángulo que forman, el ángulo A, ¿vale? Imaginad que son metros, ¿no? Y aquí se forma, por ejemplo, un ángulo de 35 grados, ¿vale? Bueno, pues entonces utilizo el teorema del coseno porque tengo dos lados y el ángulo que forman, ¿no? Entonces diría, ¿en qué versión? Pues en la que interviene el ángulo A, ¿vale? Es decir, la primera versión. Tendríamos que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C por el coseno de A. Y entonces, para calcular A, ¿no? Tendríamos, que es este lado que me falta, tendría B al cuadrado, 20 al cuadrado, más 30 al cuadrado, menos 2 por 20 y por 30 por el coseno de A. ¿Vale? Y el coseno de A es 35 grados, coseno de 35. Luego tengo todos los datos menos A, ¿no? Entonces A cuadrado, pues sería 400 más 900 menos, esos son 600 por 2, 1200 por el coseno de 35 grados. Cogemos la calculadora, ¿no? Y entonces tenemos, vamos a ver, 400 y 900 son, venga, 1300, ¿no? Más, bueno, más no, perdón, 1300 menos 1200 por el coseno de 35. Le damos ahí a calcular, ¿de acuerdo? Le damos ahí a calcular, a ver que no lo he hecho bien. Venga, sería, vamos a hacerlo otra vez, 1300 menos, y aquí es 1200 por el coseno de 35, ¿vale? Coseno de 35. Le damos aquí y esto nos da que A cuadrado es 317,02, redondeando, ¿vale? Pues para calcular A tendría dos soluciones, la más y la menos, pero nos quedaríamos con la más, ¿no? Y la raíz cuadrada de 317. Eso nos da 17,8. ¿Vale? Pues eso sería lo que mide el lado A. Pues ese es el uso más común que tiene el teorema del coseno. ¿Vale? Cuando conozco los lados
y el ángulo que forman. Pero siempre puedo usarlo, por ejemplo, conozco 3 lados y quiero calcular un ángulo, ¿no? Pues podría utilizarlo, ¿no? O conocemos 2 lados, ¿no? Y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿no? Pues también podría calcular el otro, ¿vale? Y en fin, en cualquiera de las versiones, pues simplemente poner la fórmula y calcular el dato que falta.